Usted sabe que Moshe fue llamado profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque la Torá que Hashem dio a Moshe y que Moshe pasó para el pueblo de Israel no es otra cosa sino profecía. O mejor diciendo, es mucho más que historia, es enseñanza, instrucción y es profecía. Si nosotros no vemos los hechos proféticos transmitidos en cada suceso, en cada acontecimiento, en cada hecho histórico, entonces no habremos alcanzado la meta, no habremos sido edificados, sino que lo único que logramos es conocimiento de la historia. Es muy importante ver que Egipto, que era lo más corrupto, lo peor que había en aquel mundo, como ya fue dicho aquí, fue el sitio donde el pueblo de Israel fue disperso. En Parashat Shemot empieza Hashem a explicar a dónde fue parar la descendencia de Abraham, 70, y el pueblo creció y llegó a ser, como también ya fue dicho, por lo menos 2 millones, si no fue más. Y cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, que vamos a estudiar en entonces capítulo, solo sin contar menores de 20 años y ancianos y mujeres, eran 600,000. Si comenzamos a contar a todos los que no fueron tomados en cuenta, puede ser de 2 a 3 millones de personas, fue lo que salieron, habiendo entrado solamente 70. 70 eran el número de las naciones que había en la tierra en aquel tiempo. Entonces era a donde la luz de Israel, de la descendencia de Abraham, tenía que ser proyectada. ¿Hacia dónde tenía que ser proyectada la luz? Acuérdese de que el pueblo de Israel fue puesto por luz a las naciones, por eso 70. Egipto, que representa todo este mundo. Israel, que sale de Egipto, pero que Egipto no quiere dejar que salga. Entonces, cuando leemos los comentarios, los textos del libro de Apocalipsis o Revelación, ¿qué encontramos? De la aparición de un antimesías que va a tratar de hacer la dificultad y la guerra al Mashiach para que el pueblo no se beneficie de lo que en hebreo llamamos kibbutz galuyot, o sea, la reunificación de todo el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que el faraón, un tipo de Hasatán, no quiere permitir que el pueblo crezca. Le hace difícil la vida al pueblo, lo quiere asimilado. Pero el pueblo de Israel no se asimiló. Los nombres, como ya fue dicho, eran hebreos. Y el pueblo seguía siendo visto como un pueblo aparte. Faraón no veía después de cientos de años, no veía a los israelitas como egipcios. Eso pasó en Europa, en el este europeo. Hitler, de maldita memoria. Él no veía al pueblo judío como alemanes, como suizos, como de aquellas naciones. El pueblo hebreo el judío había participado en las guerras, la Primera Guerra Mundial, como soldados en favor de Alemania. Pero en la hora de servir a Dios, en el Shabbat, ellos
no tenía nada que ver con la religión, él no tenía nada que ver con el pueblo alemán. Ellos simplemente eran el pueblo de Israel con una esperanza de volver a su tierra un día, con la esperanza de la reunificación de toda la Galut. Entonces, el pueblo de Israel mantiene su unidad y mantuvo su unidad dentro de Egipto. O sea, hay dos palabras interesantes que yo quisiera que usted entendiera en español, no necesita ser en hebreo. Comentario y sumario. Sumario es un resumen de todos los temas que la parashá contiene. Comentario es tratar de descubrir las verdades que está ahí dentro para nuestro beneficio hoy, porque eso es historia de hace 3,300 y tantos años atrás. Pero que es que Hashem a través de eso me está tratando de decir hoy, que así como en aquel tiempo hubo un faraón que estaba incomodado con el crecimiento del pueblo de Israel, aún hay un sistema hoy día que está incomodado con el crecimiento del pueblo de Israel. Así como hubo un Egipto donde el pueblo de Israel estaba disperso, pues hay un mundo en el que nosotros estamos dispersos hoy. Así como hubo un Moshe con un propósito de sacar el pueblo de Egipto de aquella dispersión, vendrá un Mashiach para sacarnos de esta dispersión, para llevarnos y reunificarnos en la tierra de la promisión. Y así como hubo un faraón queriendo esclavizar, queriendo someter al pueblo, pues hay un sistema hoy día tratando de asimilarnos, de esclavizarnos. Hay el pecado de por medio. Pero si nosotros nos enfocamos en el hecho histórico nomás, no somos más que gente bien informada, pero no gente bien formada. No queremos ser solamente informados de la historia. Yo lo conozco la historia. No, usted y yo tenemos que conocer que es que Hashem nos quiere hablar a través de aquellos hechos históricos, porque esto es más que información, esto es instrucción para el día de hoy. Y es interesante, porque lo que nos une como pueblo de Israel no es lo mismo que une a otras religiones. Las otras religiones o formatos de fe, porque inclusive si nosotros miramos cómo la historia trata de comunicarnos sus elementos, el cristianismo tiene cuna en el judaísmo. Es decir, el cristianismo ¿dónde nació? Dentro del judaísmo. Fue desjudaizado hasta donde pudieron hacerlo. Pero su cuna, su nacimiento, su origen es dentro del judaísmo. El islamismo tiene su cuna dentro del cristianismo. Si usted quiere saber de dónde vino el Islam, del cristianismo, ¿no? El protestantismo, ¿de dónde viene? Tiene su cuna en el catolicismo y en Roma, porque hasta hoy algunas doctrinas por las que pelean y por las que se han muerto tienen su origen dentro de la teología cristiana. Es decir que cuando hablamos de una denominación, sea cristiana o sea católica, sea protestante o católica, ellos se mantienen la unidad creyendo lo mismo, exactamente lo mismo. Al tal punto que si alguien cree un poco diferente, van a decir, entonces tú no eres de los nuestros, busca otra iglesia para congregar. Pero el pueblo de Israel mantiene su unidad, no exactamente
dependiendo de cómo creen. Cuando se está estudiando en una yeshiva, los profesores se dan el lujo de decir cómo interpreta tal o cual versículo de la Torá tal sabio. Y cómo interpreta este mismo versículo el otro gran sabio. Y cómo interpreta el otro gran sabio. Y los tres interpretan completamente diferente. ¿Y cómo puede mantenerse unido a estas personas? Porque en el cristianismo no puede mantenerse unido diferentes interpretaciones. Entonces los presbiterianos pues creen así, y si tú quieres ser presbiteriano tienes que creer así también, si no te botan de allí, y hasta te puede orientar con lo que tú crees, te asocias mejor donde los bautistas, o donde los pentecostales, o donde los metodistas. Pero Israel no tiene ese problema. Israel todos pueden creer un poquito diferente del otro, porque ellos tienen otro punto en el que sostiene la unidad. ¿Cuál? Somos un pueblo, somos una nación. Déjame ver si puedo explicar mejor. Usted puede continuar siendo cubano y no gustar de café cubano. No, yo no tomo café cubano y soy cubano, dirá algún cubano. ¿Por qué entonces se mantienen unidos los cubanos cuando uno no le gusta carne de cerdo, otro no le gusta el café, el otro no le gusta esto, el otro no le gusta aquello? Por el hecho de ser una nación. El hecho de ser una nación nos mantiene unidos. Ya en el cristianismo no es una nación. El cristianismo, por ejemplo, en Brasil, los cristianos, buenos cristianos en Brasil, cuando se reúnen el día de la independencia, todos son brasileros. No hay, desde el santero hasta el más pentecostal, todos son brasileros. Y cantan el mismo himno. Y dices, tierra amada, idolatrada, salve, salve, porque es parte del texto del himno. Y canta el santero, el católico, el protestante, el pentecostal, el bautista, el presbiteriano y el wesleyano. Porque no es una nación. La nacionalidad de allí no tiene que ver con la fe. La nacionalidad no tiene que ver con su credo. La nacionalidad tiene que ver con donde él nació. En el caso del pueblo de Israel, lo que nos mantiene unidos es lo que creemos, es nuestra relación con el Eterno, es nuestro origen, es una nación. Y esto es importante ver en la parashá, porque el pueblo de Israel, después de cientos de años en Egipto, él logró mantener la diferencia. Ha ganado más méritos que el pueblo de Israel hoy día. Hoy día cuando miramos así, ¿será judío? No será judío, ¿no? Porque ya hay tanta asimilación. Pero ese pueblo aquí, ese pueblo de Israel en tiempo de su estadía en Mitzray, en Egipto, él logró mantener su identidad. Él mantuvo su identidad y su esperanza de algún día ir a la tierra que Hashem había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Hasta los nombres continuaban iguales. Eso es muy importante saber, más que sumario, vas a ver más que historia, más que detalles históricos, saber que es que Hashem me está tratando de comunicar a través de esta parashá. Que cómo puedo vivir mejor a través de el mensaje de esta parashá. Por ejemplo, llega un punto de Parashat Shemot que Hashem dice que el pueblo comenzó a crecer, y dice que el pueblo crecía y crecía, y le preocupó al faraón el desarrollo del pueblo, y pidió a las parteras, que aquí dice claramente que eran hebreas. Las parteras no eran egipcias, aparecen nombres egipcios aquí, pero eran hebreas.
Y pide a las parteras que maten, imaginen, parteras hebreas que maten a los niños hebreos. Es algo medio, ¿no? Y ellas no lo hacen por temor de Hashem. Y Hashem las bendice. Inclusive ellas le salen con una cosa con Faraón. Faraón le manda a llamar a las parteras y dice, ustedes no están matando a los niños. ¿Cómo es eso? ¿Qué fue que yo dije? No, es que cuando nosotros llegamos, ya dieron a luz, ya no necesitan nuestros servicios. Podría ser que pasaba eso, pero no siempre, pero ellas mintieron. Y Hashem las bendijo, imagínense. Es algo medio especial, ¿no es así? Pero trataron. Entonces, esta idea de dar muerte al pueblo de Israel, viendo que crecía, y comenzó la tribulación para el pueblo. El Talmud, y hay algunos midrashim que dicen que comienza a poner en orden. Primero manda las parteras, después ponen impuestos. Después, hasta entonces no pagaba impuestos el pueblo de Israel en Egipto. Después comienza a hacerles trabajar demasiado para cobrarles demasiado, para que ellos puedan pagar demasiado de impuestos. Después comienza a construir graneros. Imagínense, usted se acuerda quién fue que inventó las ideas de los graneros en Egipto. Fue Yosef. Ahora uno que no conoce o no quiere conocer a Yosef, lo que Yosef hizo, lo que el pueblo hebreo hizo por el pueblo de Israel, por el pueblo egipcio, él comienza a construir muchas cosas y comienza a ocupar el servicio de los hebreos, y después, por último, lo esclaviza. Y cuanto más aflige el pueblo de Israel, más el pueblo crece, más se multiplica, y usa el mismo verbo que usó allá, crecer y multiplicaos en Génesis. Hay más, el pueblo fructifica y comienza a producir y a multiplicarse. Esto es historia. Pero ¿qué eso está diciendo para nosotros? Que las aflicciones, las dificultades, los problemas. ¿Usted está dispuesto a participar de problemas? ¿Cuántos aquí quieren problemas? Si yo tuviera la opción de darles a ustedes la oportunidad de escoger el sermón del próximo Shabbat, y dijera así, ¿cómo que gustaría ustedes que yo hablara el próximo Shabbat? ¿De las dificultades o sobre la prosperidad? Ay, hermano, por la prosperidad, porque yo estoy cansado de dificultad. Pues bien, casi nadie quiere hablar, pero es en medio de las dificultades que el pueblo de Israel creció y prosperó. Y no será diferente para con nosotros. Será en medio de nuestras dificultades, de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones, que nuestra fe se va a desarrollar y nosotros vamos a crecer. El individuo va a crecer, la fe del individuo va a crecer, la relación del individuo, no solo de la comunidad, pero nos fijamos mucho en la comunidad. Ay, queremos que la comunidad crezca. Pero el individuo tiene que crecer también. La familia tiene que crecer también. Y así como hay una dispersión física, hay una dispersión espiritual. Así como hay un exilio físico, hay un exilio espiritual. Entonces, así como Hashem, así como el pueblo se ha dispersado físicamente, también puede dispersarse espiritualmente. Así como hay bendición para un pueblo, hay bendición para una familia, hay bendición para una comunidad y hay bendición para un individuo. El individuo que no tiene pruebas, no tiene dificultad, no pasa por lucha, no pasa por problemas, no tiene momentos de aflicción en su vida, ese hombre termina olvidando a Hashem, se estanca. Pero cuando el hombre o la comunidad o el pueblo o la nación pasa por dificultad,
Yo creo que, perdone que mencione el nombre, yo creo que el pueblo de Brasil aprendió con todo lo que él pasó con los gobiernos de 20 años atrás. Y creo que cuando se libere Venezuela, va a aprender de todas las aflicciones que está pasando ahora. Yo creo que el pueblo de Israel crece es en medio de las aflicciones. El individuo, yo y usted, es en medio de las aflicciones, pero nadie quiere aflicciones. Nadie quiere aflicciones. Por ejemplo, la palabra sablanut, una de las primeras palabras que uno aprende cuando llega a Israel, porque todos quieren aprender de la noche a la mañana y no pueden. No hay esto de aprender tan rápido el idioma hebreo. Entonces los profesores le enseñan esa palabra, sablanut, que quiere decir paciencia. Pero la raíz de la palabra sablanut es la misma raíz de la palabra sufrimiento. Y la escritura, Rab Shaul dice así, a través del sufrimiento, la fe es desarrollada. La fe viene a través de esto también. O sea, el creyente crece en medio de las dificultades. El pueblo de Israel creció en medio de toda esa gama de problemas. El pueblo fue cambiado completamente. Ascendió de estatus espiritual en medio de las dificultades, de esos sufrimientos, de esas agonías, de esta presión que él sufrió en Egipto. A lo mejor, para eso, como parece que quería decir Benjamín, es que todas estas cosas, que no fue por casualidad que el pueblo de Israel fue parar en Egipto, sino que fue Egipto precisamente, porque era en medio de las dificultades de Egipto que el pueblo se iba a desarrollar, que el pueblo iba a crecer, que el pueblo iba a alcanzar estatus espiritual avanzado. Así que no tenga temor del sufrimiento, de las dificultades, de los problemas, de las injusticias, de todas esas pruebas que usted pueda pasar. Las comunidades que no pasan por esa prueba no crecen. El individuo que no pasa por esa prueba no crece. La nación que no pasa por esa prueba siempre quedará en el estancamiento. Que Parashat Shemot nos deje esa impresión, que alcancemos el mensaje de esa parashá y que no nos permitamos quedar solamente con la historia. Amén. Todos sabemos que llegaron 70 que salieron de los lomos de Jacob a Egipto. Y el versículo 7, cuando habla de los que llegaron, cuando llega en el versículo, los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron y aumentaron y se fortalecieron muchísimo. Y se llenó la tierra de ellos, la tierra de Mitzrayim. Este es otro tema porque la Torah es profética y si Egipto representa el mundo actual, el sistema mundial, y si Faraón representa el que está en contra del pueblo de Israel en el sistema actual, si representa a Satán que quiere esclavizar al pueblo de Israel y someterlo y hacerle la vida imposible. Y si Moshe representa al Mashiach, que de hecho, como fue dicho aquí, Moshe fue el Mashiach, el Mesías de aquel tiempo, para enseñarnos hoy que no importa dónde esté
estén los judíos, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, Hashem los va a sacar de allí, va a traer un Moshe para sacarlo de allí. A propósito, la palabra Mashiach, buscaron en griego una palabra equivalente y encontraron la palabra Christus. Quiere decir en hebreo el ungido. Entonces, Mashiach, el ungido de aquel tiempo fue Moisés. El ungido del tiempo de David fue David. El ungido del tiempo de Yeshua fue Yeshua. Él fue el ungido, no un ungido. Ha-Mashiach, no Mashiach. Entonces Hashem nos está tratando de comunicar esto. Está diciendo que la tierra se va a llenar de ellos. Es decir, que este mundo, yo supongo que un 40, 50, si no es más % de todos los habitantes de Sudamérica, Centroamérica y aún en los Estados Unidos son descendientes de Abraham. La tierra se ha llenado de ellos. Lo que falta es que ellos salgan de la asimilación y vuelvan a sus raíces. Lo que falta es esto. La religión allá afuera, ella está desgastada, ella ya no es lo que fue al comienzo, está completamente desgastada. En algunos casos, y Baruch Hashem, que no es en su totalidad, en algunos casos está hasta corrompida. No quiera ver en YouTube lo que pasa con los líderes de las iglesias en Brasil. No quiera ver. El púlpito es utilizado para defenderse de las críticas del dinero y de un montón de cosas que están pasando, de que uno es masón, de que el otro es eso, de que uno apoya a un político y el que apoya a otro. Es increíble las cosas que están pasando. De líderes que venden los votos de su congregación, cuando son megas congregación, para los políticos, y cobran por debajo de... Es increíble. Y lo que pasa en la religión popular, la más popular entonces, de abuso de niños, son miles de los casos, no son cientos. Al punto que Roma no ha podido deshacerse de los líderes espirituales de su religión, pues si no se va a acabar de tanta corrupción que hay. Va a llegar a un punto que toda esa gente va a volver a las sendas antiguas. Óigame bien. Va a volver a las sendas antiguas. Va a llegar a un punto que le van a decir, ¿qué es que estoy haciendo aquí? Y es más, voy a hacer ahora una alegoría. ¿Alegoría o alegoria? Alegoría. Que si Yeshua tomara la decisión de congregar domingo, ya no en Shabbat. Si Yeshua decidiera, no me voy más a la sinagoga, me voy a cualquier centro de adoración dominical. Él llegaría y dice, pero ¿de qué religión son estos? Esta gente que es otra religión, no tiene nada que ver conmigo, de tan diferente que está. Pero eso no se va a quedar así. La gente va a ser despertada como en Ezequiel 37. Y como huesos secos se van a levantar y van a decir, ¿qué es que estoy haciendo aquí? Parad en los caminos, preguntad por las sendas antiguas y caminad por ellas. Ellos van a hacer esto, hermano.
En Europa ya las iglesias no están, los templos están siendo vendidos para los musulmanes y para supermercados y para teatros. A mí no me dijeron, yo estuve en Londres, fui a hablar para una congregación en Inglaterra y la persona que me recibió dice, ¿qué quiere conocer aquí en Londres? Yo te voy a llevar para conocer. Dice, lléveme a donde vive la reina Elizabeth. Me llevó. Dice, diga otro lugar. Ahí yo dije 2 lugares más. Y uno de ellos que dije fue, yo quiero conocer la catedral de John Wesley. Leí mucho sobre ese personaje, un predicador muy elocuente, muy especial. Y me llevó. Se podía comprar una cerveza dentro del templo que él predicó. Se podía comprar cigarrillos, se podía tomar un lunch, se podía comprar camisetas I Love Inglaterra, todo era un centro comercial. Y no sé cómo consiguieron hacer todo eso, porque todavía están las bancas donde se reunían las personas que iban a asistir a ese predicador. Yo lo vi, no leí en una revista esto. Yo dije, pero yo pensaba que eso continuaba funcionando como templo y la gente se predicaba y no, eso ya más de 100 años, eso ya no trabaja así, o más de 50 años. Oh, interesante, tomé unas fotos y pum. Lo que fue la principal iglesia metodista de Wesley, del pastor Wesley. Esto ya está aconteciendo en Canadá, Estados Unidos, y ya mismo ustedes van a recibir noticias de qué está sucediendo en Brasil. ¿Por qué? Porque la generación actual dice, no, yo no quiero eso. Una persona llegó para mí y dijo así, vea, rabino, ore por mí que yo estoy buscando empleo. O sea, estamos orando. Pero pasó unos 3 meses, no consiguió un empleo. Dice, voy a abrir una obra. Yo dice, ¿cómo? Voy a abrir una obra. Y abrió una obra. Abrió una obra. O sea que las cosas están tomando un rumbo medio raro, ¿sabe? Pero la gente los huesos no van a quedar secos ahí toda la vida. Ellos se van a levantar, se van a despertar y se van a volver a sus raíces, van a volver a las sendas antiguas. Por eso me preocupa con esa juventud, porque cuando vuelva, ellos van a necesitar de ellos. Y si ellos no aprenden Torah con nosotros, esa vidita como de escuelita dominical allá atrás, eso es para los niños, ¿sabe? Ni los niños, no es ni completamente para los niños, porque los niños judíos aprenden Torah en casa. Óigame bien. Aquí los padres aprenden y enseñan Torah a los niños en casa. Yo hasta creo que el mejor lugar para los niños aprender a se conducir dentro de la sinagoga, ¿sabe cuál es el mejor lugar? La sinagoga. Y nosotros tenemos que ser pacientes para tener paciencia con ellos, para aprender. Hasta Yeshua dio trabajo a sus padres. Dios no dio cuando era joven. Dios. Ay, mi hijo, ¿cómo hace eso con nosotros? Pues, nosotros 3 días. Si usted no sabe cuánto tiempo lleva de Galilea, de Nazaret hasta Jerusalén. Joseph y Miriam regresaron 3 días de camino buscando al niño. Bueno, entonces, el niño se enseña así. Bueno, pero nosotros a veces queremos vernos libres de los niños. Y eso está muy mal. Y los excluimos de nuestras reuniones. Pero porque nos dan trabajo, nos molesta. Pero hay cosas que hay que cambiar en nuestra conducta. No tiene que molestarnos. ¿Entendido?
tiene que darnos trabajo y sobre todo a los padres para que ellos no sean perjudicados. Una persona llega para mí en estos 8 años de experiencia que ya voy teniendo aquí en los estados y me dice, ay, yo fui profesora de escuela dominical mucho tiempo en la vida anterior, ¿puede darme los niños? Nosotros quedamos pensando, ¿cuánto tiempo usted está aquí? No, desde el mes pasado. Está aquí un mes, no dio la vuelta, ni una vuelta entera todavía en la Torá. Y voy a poner los niños en manos de estas personas. No sé si es confiable para esto. No sé qué va a enseñar a los niños allá adentro. Tiene que ser una persona que se dio el trabajo de aprender aquí para poder ir allá en el lenguaje de ellos y enseñarlo. Bueno, pero quiero enfocarme en una cosa aquí. Y quiero Hashem que en cuarto de hora yo lo pueda hacer, porque es todo lo que tengo. Le molestó al faraón que el pueblo de Israel estuviera creciendo. No sé si ustedes ven eso como yo veo. ¿Sabe cómo yo veo? Yo veo el faraón mirando a los hebreos como hebreos, pero si ya se había pasado más de 200 años que esta gente está viviendo ahí. ¿Usted sabe 200 años cuántos son? Todos ya se habían muerto. Jacob ya murió. Todos los hermanos de Joseph ya murieron. Ya era una nueva generación. La gente que estaba viviendo estos días, que empezaron a cobrar tributo del pueblo de Israel, a hacerles la vida imposible, a ponerles carga y terminó en la esclavitud. Esa gente no vino de Canaán, esa gente nació ahí. Nació en Egipto. Como mis nietos, por ejemplo, algunos de ellos, ¿no? Nacieron en los Estados Unidos. Ellos son israelíes porque hay unas leyes que uno va a la embajada y los registra como ciudadano israelí. Si los padres son colombianos, puede ir a la embajada de Colombia y registrarlo como colombiano. Inclusive mis hijos son ecuatorianos, brasileños, israelí. Y si tienen paciencia con ellos, va a terminar siendo americano también. Y si se va a España, van a ser españoles. Entonces, imagínense. Pero cuando nace aquí un hijo de un brasilero, vamos a decir así, un brasilero que nada tiene que ver con nosotros. Ah, mi hijo nació en los Estados Unidos. ¿Y usted? No, yo soy americano. Mi padre es brasilero, dirá alguno. Ahí yo soy americano. Ya no quiere hablar portugués, porque usted llega a decir, ¿usted habla portugués? Poquito. Aunque hable, pero poquito. Pero se comunica mejor con inglés. Y habla inglés perfectamente. Y los gustos, la tendencia, la cultura abrazada, el americano. Es decir, un brasilero asimilado. Pero esa generación de hebreos en Egipto no asimiló. Ellos continuaban siendo vistos como extranjeros. Eso es bueno, ¿entendió? Eso es bueno. Continuaban siendo vistos como los hebreos, los que vinieron con un tal Jacob, que hubo un tal Joseph por aquí, trajo su familia, llegaron con unos 70, imagínense, llenaron Egipto de gente. Porque si ellos se comportaran como egipcios, no le molestaba a Faraón, pero él se comportaba como hebreos, como Israel. Es decir, ellos no asimilaron la cultura egipcia, ellos mantenían la diferencia y eso es bueno. ¿Les costó caro eso? Claro que les costó. ¿Quiere saber más? Para que me entienda, para que me acompañe. Hitler, de maldita memoria, porque no tenemos buena memoria de él.
un verdadero, ¿cómo es? Cuando se habla el nombre de él tenía que hacer así, como en el caso de Amán. Pues Hitler mandó matar a los judíos, 6 millones. Eran alemanes, tan alemanes como él, tan alemanes como todo el ejército alemán. En la Primera Guerra Mundial, ellos fueron para defender a Alemania. Pero en el fondo, ellos sabían que más que alemanes se le eran Israel. Y fue por eso que se les discriminó. Separaron el pueblo alemán de los judíos, porque los judíos mantenían una identidad y una nacionalidad. Nosotros tenemos que pensar, hacer así como cuando un switch, ¿no? Levanta, prende la luz, baja, apaga la luz. Tenemos que mover el switch, porque si levanta es Israel, si baja el switch es cristiano. Y a veces nosotros no sabemos si ubicamos el switch arriba o abajo, y a veces lo dejamos en el medio. No se sabe qué es todavía. Es una persona con un conflicto de identidad. No sé lo que es. A veces algunos llegan para mí y dicen así: mi patrón es judío. Yo le quedo mirando. No es solo judío como nosotros, es judío. Y dice: wow, su autoestima está bastante baja, ¿no? O está sobreestimando el patrón o se está subestimando. O somos o no somos. Ahora, usted va a permitir que solo porque usted cree en Yeshua, usted no sabe si es o no es. Pues creyendo en Jesucristo, usted tiene derecho a tener dudas. Pero creyendo en Yeshua, ya no hay lugar para duda. Usted cree en el Mesías judío, usted ya es parte del pueblo. Si usted no se siente parte de una nación, usted va a pensar como un grupo religioso que no tiene nacionalidad. Voy a dar un ejemplo. ¿Tiene aquí algún peruano? No. Voy a usar peruano para que nadie piense que es personal. Si digo colombiano, ya. Los colombianos ya ponen las antenitas. ¿Qué me está tratando de decir? Si digo brasilero, ya los brasileros ponen hay uno peruano. Entonces, vamos a pensar una nacionalidad cualquiera. Si él se arrepiente de su pecado y acepta a Jesús como su Salvador, él no dejó de ser de aquella nacionalidad, él continúa siendo de aquella nacionalidad, peruano, un cristiano peruano, un cristiano brasilero, un cristiano colombiano. Me perdonen los cristianos que yo diga así y que ellos tomen eso como parte del desafío que Hashem les está mandando para ellos. No necesariamente tiene que ser igual que yo, ni pensar igual que yo como esta congregación, pero hay una cosa que tiene que pensar, porque Hashem viene por un pueblo, una nación separada y apartada. Entonces, nosotros estamos en ese Egipto de la Parashat Shemot, que es esa grande diáspora. Nosotros estamos desafiados a marcar la diferencia, vivir aquí como extranjeros advenedizos, porque nuestra estancia final no es aquí. Nuestro sueño no es americano, es israelí. ¿Será que me puede entender? Entonces, el cristiano brasilero, él pertenece a qué pueblo? Brasilero. Y el judío brasilero, ¿a qué pueblo pertenece? Vaya, pregúntele al judío hondureño, pregúntele a qué pueblo usted pertenece.
al judío americano, que la gente hace colas, ahí viaja meses para querer entrar por encima de un muro que están construyendo. Pregunta de qué nacionalidad son. Es del país donde nacieron, pero al pueblo de Israel, al judío, pregúntele, puede ser americano, puede ser japonés, puede ser donde sea. ¿De qué pueblo eres? Yo soy del pueblo de Israel. Mi destino final es Israel. No interesa si la Sochnut, la agencia judía, no te quiere llevar ahora. Hermano, hay algunas cosas que tuvieron que suceder por providencia divina para que el mundo conociera la salvación, la redención. Imagínense, Israel fue guardado a un lado para que los gentiles conocieran al Mesías. Entonces, vamos a esperar el hermano terminar. No, deje eso ahí después. Entonces, Israel fue puesto en la lista de espera para conocer al Mesías Yeshua, para que el mundo conociera a Yeshua. Va a llegar un día, está escrito en Romanos capítulo 11, versículos del 20 adelante, 20 al 26, algo así. Rab Shaul dice, todo Israel será salvo. No está escrito que todo Brasil será salvo, ni que todos los Estados Unidos, ni todo Honduras, ni México, ni Guatemala, ni sé cuánto. Pero está escrito que esa nación aquí, a la que usted y yo pertenecemos, todo Israel será salvo, porque Hashem juró, empeñó su propia palabra a favor de este pueblo. Y yo y usted pertenecemos a este pueblo. Ahora, la mentalidad de ese pueblo es la siguiente. ¿Sabe lo que mantuvo el pueblo de Israel unido hasta hoy? Hasta hay algunos que dicen así, más guardó el Shabbat al pueblo de Israel que el pueblo de Israel al Shabbat. Lo que nos mantiene unidos no es como creo tal o cual versículo. No, es el hecho de que pertenecemos a un pueblo. ¿Entendió? O sea que el hecho de que una persona nació en Cuba, esas 10 personas que nacieron en Cuba, ellos tienen algo en común. Ellos pertenecen al mismo pueblo. Uno ya no le gusta tomar café, otro no come carne de cerdo, otro no sé cuánto, otro no sé qué, otro no sé cuánto. Pero ellos pertenecen al mismo pueblo. Esa nacionalidad les mantiene unidos. Cuando sale una noticia de Cuba, y todos ellos están con la antenita parada. Porque están unidos por el pueblo, por la nacionalidad. Nosotros tenemos que estar unidos por eso. Si mañana Joel dice, tal versículo yo entiendo mejor así, y el rabino Abner dice, pues yo entiendo así, verá que nosotros vamos a tener que andar juntos toda la vida porque pertenecemos al mismo pueblo. Lo que nos mantiene unidos es el pueblo al que pertenecemos. No es el detalle de lo que nosotros entendemos. ¿Está conmigo? Por ejemplo, si usted quiere ser bautista, usted tiene que creer así. Porque los bautistas creen así, dirán. Ay, usted está creyendo un poco diferente, eso ahí es cosa de los pentecostales. Mejor vete a una congregación pentecostal. Ahí se va donde los pentecostales. Pero los pentecostales dicen, pero nosotros hablamos lengua así. Usted está hablando medio diferente. Entonces hay que ir para un más ortodoxo pentecostal. El otro dice, yo creo en la predestinación. Entonces usted tiene que hacerse presbiteriano. Busca una iglesia presbiteriana, porque están todos divididos. El pueblo de Israel está queriendo ver qué pasa con los Binei Anosim, los descendientes de Israel que están volviendo a sus raíces. No los logra ver, porque ellos están todos divididos.
Unos peleando porque el nombre de Hashem, otros peleando porque si Yeshua es Dios o no, otros peleando por esto, otros peleando por aquello. Pero ¿por qué pelear? Ya basta, ya pasó el tiempo de pelear por eso. Ahora no somos simplemente brasileros o hondureños que creemos en Jesucristo, somos el pueblo de Israel. ¿Entendió? Ellos tienen que vernos como un solo pueblo para después poner atención en nosotros. Volviendo un poquito a lo que Israel fue puesto en lista de espera para conocer al Mesías, para que el mundo pueda conocerlo primero, porque los primeros terminan siendo postreros y los postreros los primeros, dijo Yeshua. Pues asimismo, Hashem no quiere que nosotros nos vayamos todos para Israel. Porque si no, ¿quién va a hacer la obra? ¿Quién los va a recoger? ¿Quién va a recibir los que están volviendo a sus raíces? ¿A dónde van a congregar? Si no hay una congregación como esta, se van donde los del Chabad, se van donde los conservativos, los reformistas, los ortodoxos, los haredim, los ultraortodoxos. Y allá lo primero que van a hacer es, olvídate de Yeshua. Entonces tiene que haber una congregación que cree en Yeshua. ¿Cómo cree en Yeshua? No puede dividirnos si somos el mismo pueblo. No existe 10 Israel, existe un pueblo de Israel. Y a propósito de si Yeshua es Dios o no, hay un versículo que Yeshua mismo nos dejó diciendo: vosotros, la nación toda, sois Elohim. Y ahora, si toda la nación es Dios, entonces Yeshua también es, y yo y usted tenemos también algo de divinidad compartida con nosotros. Yo dije a una persona que hace muy poco tiempo salió del cristianismo, era dominguero, cristiano, trinitario y todas esas cosas. Después se sentó en Abimá y ya se cree el que sabe más que el mundo judío entero, que ha pasado toda su vida estudiando Torah, solo por causa de la divinidad de Yeshua. La divinidad de Yeshua no es un problema. A Moshe Hashem va a decir la próxima parashá que vamos a estudiar: tú serás como Dios, como Elohim, tú serás como Hashem. Imagínense. Entonces Yeshua, a quien se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, más autoridad que al mismo Yosef, porque Yosef tuvo un poco menos de autoridad de la que se le dio a Yeshua. La cuestión es que Adonai es uno, no es ni 2 ni 3. Pero yo digo que aún cuando se cree un poco diferente las cosas, todos nosotros creemos en parte. No existe uno que cree perfectamente. Rav Shaul, él dijo así: nosotros profetizamos en parte porque conocemos en parte. O sea, cuando Él venga, vamos a conocer como Él es. Entonces, las diferencias no pueden separar un pueblo por causa de su nacionalidad. Pero si nosotros no estamos seguros de nuestra nacionalidad, cualquier cosa nos puede separar. Cualquier cosa nos puede separar. Cualquier cosa nos puede separar. Cualquier pequeña diferencia nos puede separar. Pero si somos un pueblo, marcamos la diferencia en una sociedad como pueblo de Hashem. Entonces seremos incomodados. Y cuando seamos incomodados, entonces cuando crecemos de veras. Si no marcamos la diferencia, como el pueblo de Israel marcó la diferencia como una nación, no 10. Eran 12 tribus, pero no eran 12 naciones. Era una nación, Israel. Entonces el faraón no decidió así: vamos a 6 de las 12 tribus, nosotros vamos a esclavizar. Las otras 6 no, porque ya asimilaron. No, ya se siente como egipcio. No, eso no pasó. Todo el pueblo de Israel
mantuvo su identidad única como pueblo de Israel. Y sufrió la misma persecución, la misma opresión, pusieron carga sobre todos ellos y el resultado fue que crecieron. Déjame decirte una cosa, solo crecemos cuando mantenemos nuestra identidad. Cuesta un precio, pero crecemos. Imagínense, las congregaciones más grandes que la nuestra son congregaciones que han pagado un precio terriblemente alto. Vea, terriblemente alto. ¿Usted estaría preparado para escuchar que yo soy, digamos, por ejemplo, yo después que llegué aquí, ya me dijeron, y no hace mucho, menos de un mes, él no es rabino, él no es israelí, él no es nada de eso. ¿Es verdad? No es verdad. Pero dijeron. Y así como dijeron eso, podría haber dicho ladrón, estafador, asesino, drogadito. ¿Usted estaría preparado para escuchar esto de su rabino? Probablemente no. Ay, no. ¿Cómo va a creer? No. Yo me busco otra congregación. Las dificultades van a venir. Ahora yo hago una pregunta más personal. ¿Usted está dispuesto a sufrir? El pueblo de Israel creció en medio del sufrimiento. ¿Usted está dispuesto a sufrir? Es así como nosotros crecemos. Es porque es en medio de las pruebas que nosotros oramos, buscamos más. Nosotros somos así es el ser humano. Los apóstoles anticiparon eso para los creyentes judíos. Dijeron, es necesario que por medio de muchas aflicciones nosotros lleguemos allá arriba. Subamos, crezcamos. Así que quien vive de esa vidita de prosperidad, el evangelio de la prosperidad, todo va bien, venga acá, vamos a orar para ti para que te centupliquen tu salario. Entonces, ese cuento de hadas, hermano, no contaban los apóstoles. Eso no tiene nada que ver con la Torah, ¿no? Hashem hace la obra de manera diferente. Las sendas antiguas son las que nosotros tenemos que buscar y mantener nuestra identidad. Nada nos puede separar si nosotros somos un pueblo. Y si nos ve Israel como un pueblo, entonces nos va a respetar más. No nos ve como varios grupos, sino nos ve como un pueblo. Eran 12 tribus, pero el faraón se preocupó con un pueblo, una nación, que después de 200 años todavía se mantenía con su característica propia. Seguramente hablaban hebreo, tenían sus propias costumbres dentro de Egipto. Y esa diferencia les hizo pasar por la prueba. Y al pasar por la prueba, ellos crecieron. Eso sirve para una comunidad y sirve para un individuo. Y aún sirve para una familia. Que Hashem nos bendiga.